En este vídeo exploraremos las ventajas fiscales que ofrece Georgia y cómo estas medidas atraen a individuos de alto patrimonio a establecer su residencia fiscal en la joya del Cáucaso. Tipos de residencia. En primer lugar, residencia legal, como un permiso de permanecer en el país legalmente. Te hablaba recientemente sobre los permisos de residencia legal en el país, te lo dejo por aquí por si te interesa el vídeo. En segundo lugar, tenemos la residencia fiscal. Según la legislación tributaria de Georgia, se presume un residente fiscal, un extranjero que viva en Georgia al menos 183 días en cada periodo de 12 meses y posteriormente se emita un certificado fiscal al respecto. Pero no existe únicamente esta manera de obtener la residencia fiscal en el país, sino que hay una opción, un permiso de residencia fiscal especial para personas de alto patrimonio o High Net Worth Individual. En Georgia existe un tipo de residencia fiscal especial para las personas con alto patrimonio, los cuales están exentos de la obligación de residir 183 días en cada periodo de 12 meses. Antes que nada, hay que definir quiénes son las personas con alto patrimonio. Estos son los extranjeros que satisfagan uno de estos dos criterios. El primero es cuando el valor de los activos de la persona excede los 3 millones de laris georgianos, que es lo equivalente a día de hoy a 1.100.000 euros. El segundo es cuando las ganancias recibidas por la persona en los últimos 3 años superan los 200.000 laris georgianos. Cabe subrayar que según la ley se consideran activos o propiedad a efectos de estatus de alto patrimonio los bienes inmuebles, acciones, depósitos bancarios, criptomonedas y participaciones en empresas o la combinación de todo ello. Los criterios que te he mencionado solo te presumen una persona con alto patrimonio. No obstante, para solicitar la residencia fiscal de esta manera es indispensable tener en cuenta y cumplir los siguientes requisitos también simultáneamente. 1. Tener propiedades en Georgia cuyo valor es al menos $500.000 equivalentes en laris georgianos. 2. Contar con el permiso de residencia legal en Georgia, por lo tanto un carné de identidad georgiano. Pero, ¿qué hacemos en caso de no tener la residencia legal en Georgia? Hay que obtener un certificado emitido por la agencia tributaria o Revenue Service en Georgia que confirme un ingreso de origen local de como mínimo 25.000 laris durante el año fiscal correspondiente. Por lo tanto, este ingreso puede reemplazar la necesidad de tener un permiso de residencia en el país. Documentación que justifique el patrimonio y los ingresos. En el caso de que dispongas de más de 3 millones de laris georgianos en patrimonio, debes de saber que la legislación actual no especifica los documentos exactos que se deben de presentar o los procedimientos de verificación requeridos. Lo cierto es que existe la necesidad de proporcionar un documento que justifique la propiedad con su valor, como por ejemplo una evaluación realizada por un perito. Además, no te olvides de que hay que tener adicionalmente en Georgia la propiedad de como mínimo $500.000 de valor equivalente en laris georgianos. Por lo tanto, las pruebas que justifiquen la validez de los activos en Georgia serán de origen local. Para el caso de haber facturado más de 200.000 laris georgianos en los últimos 3 años, es necesario presentar la documentación que sea claramente aprobable por parte de las autoridades. Por eso conviene ir muy bien acompañado por parte de expertos locales que te guíen en el proceso. No se limita a los ingresos generados en Georgia, por lo que la fuente de ingresos también puede ser extranjera, aunque el requisito fundamental es que el último año la facturación prevista debe de ser de origen local mediante un negocio establecido en Georgia. En cualquier caso, hay que demostrar los ingresos de manera creíble y confiable. Es posible obtener un certificado de ingresos desde el portal de la agencia tributaria, que incluirá los ingresos recibidos en los últimos 3 años, o bien se puede considerar presentar extractos bancarios tanto de Georgia como de otros países. Es esencial contar con una evidencia sólida del monto de los ingresos obtenidos, pero la ley no establece ningún estándar específico. Cabe destacar que incluso si tu solicitud se basa en los ingresos en lugar de propiedades, es obligatorio tener en Georgia la propiedad de al menos $500.000 de valor en laris georgianos. Ventajas de este estatus fiscal especial. Georgia ha celebrado tratados a fin de evitar la doble imposición con muchos países del mundo. Los principales objetivos
objetivos del tratado son promover la cooperación económica entre los países y fomentar la inversión extranjera. A fuerza de tales acuerdos, los residentes de un estado contratante que obtenga ingresos del otro estado contratante podrán ser gravados ya sea en el estado de origen de los ingresos o en el país de residencia. A este efecto, ser un residente en Georgia y realizar actividades empresariales aquí puede eximirte de pagar impuestos en dos países a la vez, siendo un ciudadano de uno y un residente de otro. No obstante, como te comenté antes, la residencia fiscal tiene sus requisitos, y es que hay que vivir al menos 183 días en Georgia en cada periodo de 12 meses. En el caso de personas de alto patrimonio, para obtener la residencia fiscal no se requiere cumplir este criterio. Por consiguiente, es posible ser un residente fiscal en Georgia sin vivir aquí durante tal cantidad de tiempo. Así pues, se gravarán tus ingresos en Georgia y no en tu país. Pero, muy importante, hay que tener cuidado si eres un residente fiscal de otro país, como por ejemplo España, y tienes residencia fiscal de alto patrimonio en Georgia, porque es un hecho de que no vives en Georgia durante 183 días y España puede no tener en cuenta que eres residente fiscal en Georgia, lo que va a provocar potenciales problemas fiscales y posiblemente la doble imposición. Por ello, siempre recomendamos residir la máxima cantidad de tiempo posible en territorio georgiano durante cada periodo de 12 meses y en ningún caso residir por más de 183 días en ningún otro país. Además de otras recomendaciones fiscales de negocio y operativas que hacen que tu permiso de residencia fiscal, especialmente mediante la High Net Worth Individual, no entre en conflicto con ningún otro país. Ahora veamos para quién es interesante este tipo de estatus fiscal especial. Es importante entender que no todo el mundo puede acceder a este tipo de programa fiscal especial y que existen perfiles muy distintos de personas. Por este motivo te recomendamos que nos contactes si cumples los criterios para obtener la residencia fiscal mediante la High Net Worth Individual y estudiaremos tu caso en detalle, elaboraremos una estrategia a medida para conseguir la residencia fiscal y te guiaremos en el proceso para que sea todo un éxito. Esperamos que esta guía informativa te haya brindado una visión más clara sobre los individuos con alto patrimonio y su estatus fiscal en Georgia. Hasta la próxima.